video vamos a explicar cómo funciona nuestro sistema cliente-servidor en Java utilizando sockets y RMI. Básicamente, vamos a analizar los códigos que componen el sistema y cómo interactúan entre sí. Para empezar, vamos a hablar del cliente socket, que es el programa que permite al usuario comunicarse con el servidor. Cliente socket. El cliente socket es el que inicia la conexión con el servidor y le envía los datos para que haga los cálculos. Primero, importamos las librerías necesarias. Java IO para manejar la entrada y salida de datos. Java.net para establecer la conexión. Java Util Scanner para leer lo que ingresa el usuario. Luego, en el main, creamos un escáner para que el usuario pueda ingresar datos. Para conectarnos al servidor, usamos socket igual a new socket con la IP 192.168.0.12, 5000. Aquí 192.168.0.12 es la IP del servidor y 5000 es el puerto donde está escuchando. El programa muestra un menú con tres opciones. Número 1, calcular logaritmo natural. Número 2, calcular sumatoria. Número 3, salir. Si el usuario elige salir, se envía el mensaje salir y se cierra la conexión. Si elige otra opción, se le pide un número y se envía un mensaje al servidor con la opción y el número separados por punto y coma. Por ejemplo, 1 punto y coma 5.0. El servidor recibe esta información, hace los cálculos y regresa la respuesta que el cliente muestra en pantalla. Si hay errores, se capturan con catch exception e, evitando que el programa se cierre inesperadamente. A continuación, seguiremos con el código de servidor socket. Bien, ahora hablemos del servidor socket, que es el que recibe las solicitudes del cliente y devuelve los resultados. Este programa empieza creando un server socket en el puerto 5000. Server socket igual a new server socket 5000. Esto significa que el servidor estará escuchando en este puerto, esperando que un cliente se conecte. Cuando un cliente se conecta, el servidor imprime cliente conectado y crea dos flujos de datos: buffer read in para recibir datos y print greeted out para enviar respuestas. El servidor entra en un bucle donde escucha lo que envía el cliente. Si recibe salir, cierra la conexión. Si recibe otra cosa, separa la opción y el número con split, entre comillas, punto y coma. Pero aquí hay algo interesante. El servidor no hace los cálculos directamente en su lugar. En su lugar, llama al cliente con RMI con string resultado igual cliente RMI. Punto realizar cálculo. Opción número punto y coma. Esto significa que el cálculo se hará en otro servidor, el servidor RMI que explicaremos más adelante. Cuando recibe la respuesta, le envía al cliente. Finalmente, si el cliente se desconecta, imprime cliente desconectado, pero el servidor sigue funcionando y listo para aceptar otro cliente. Si ocurre algún error, el programa lo captura y lo imprime en la consola.
Ahora que ya entendimos cómo funciona el cliente y el servidor socket, vamos a hablar de la segunda parte del sistema, el cliente RMI y el servidor RMI. Cliente RMI. El cliente RMI es un puente entre el servidor socket y el servidor RMI. Su tarea es recibir los datos del servidor socket, pedirle el cálculo al servidor RMI y devolver la respuesta. Para hacer esto, primero obtenemos la referencia del servidor RMI con servidor RMI interface, servidor igual a servidor RMI interface. Naming.lookup, de paréntesis, comillas, localhost, servidor RMI. Aquí localhost significa que el servidor RMI está en la misma máquina, pero podríamos poner otra IP si estuviera en otro equipo. Luego verificamos qué cálculo se necesita. Si la opción es uno, llama al método calcular logaritmo número. Si es 2, llama calcular sumatoria int número. Si la opción no es válida, devuelve opción no válida. Si hay problemas de conexión, el problema devuelve error en la comunicación con el servidor RMI, lo que indica que el servidor RMI no está en ejecución o hay un fallo en la red. También tiene un main, que sirve para hacer pruebas y verificar si el servidor RMI responde correctamente. Ahora vamos con el servidor RMI. Servidor RMI. El servidor RMI es el que realmente hace los cálculos del logaritmo y sumatoria. Primero, este servidor implementa la interfaz servidor RMI interface y extiende Unicast Remote Object, lo que convierte en un servidor RMI. Sus métodos son calcular logaritmo, double número, usa mat.log número, calcular sumatoria y número. Usa un for para sumar los números del 1 hasta el número. En el main, primero registramos el servicio RMI con locateregistry.createregistry 1099. Luego lo asociamos a una dirección naming.revin 192.168.0.12, servidor. Esto permite que otros programas puedan encontrarlo y utilizarlo. Si todo funciona bien, se imprime el servidor RMI en ejecución. Si hay un error, se muestra en la consola. Interfaz del servidor RMI es la última parte de nuestros sistemas y una de las más importantes, ya que define los métodos que pueden ejecutarse de manera remota. También explicaremos al final cómo se ejecuta el sistema en el orden correcto para que todo funcione correctamente. Interfaz servidor RMI. En una arquitectura RMI Remote Method Invocation, las interfaces juegan un papel fundamental porque son las que definen los métodos que pueden ser invocados desde otras computadoras. En este caso, la interfaz servidor RMI Interface establece los métodos que el servidor RMI debe implementar y que el cliente RMI puede llamar el código de la interfaz. Es sencillo, pero si el sistema no podría funcionar correctamente. Se define una interfaz llamada servidor RMI Interface. Extiende remote. Esto indica que todos los métodos están dentro de la interfaz pueden ser llamados de manera remota desde otros dispositivos. Se crean dos métodos. Calcular logaritmo doble número que recibe el número y devuelve su logaritmo natural. Y calcular la sumatoria de int número que va a ser el número entero que recibe un número entero que desde el 1 hasta ese número. Ambos métodos lanzan una excepción remote exception. Esto significa que pueden fallar si hay problemas de conexión entre el cliente y el servidor. Lo importante aquí es el que el archivo solo define los métodos, pero no los implementa. Quien realmente implementa estos métodos es el servidor RMI, ya que explicaremos antes. Si en esta interfaz el cliente RMI no podría comunicarse con el servidor RMI, ya que no podría saber los métodos que estén disponibles para ser ejecutándose de manera remota.
A continuación, les mostraremos la ejecución del código. Cliente socket envía datos al servidor socket. Servidor socket recibe los datos y los pasa a cliente RMI. Cliente RMI se conecta con el servidor RMI para hacer los cálculos. Servidor RMI devuelve el resultado a cliente RMI, que a su vez lo manda de regreso al servidor socket. Servidor socket finalmente envía la respuesta a cliente socket. También tenemos el servidor RMI interfaz.java. Solo es una definición y no se ejecuta. Solo debemos asegurarnos de que esté conectada correctamente durante todo el proyecto para que el servidor RMI y cliente RMI la puedan usar. Aquí podemos ver la ejecución dentro del cliente socket, que se muestra un menú, el cual existe el calcular logaritmo natural, calcular sumatoria y número 3, salir. Vamos a ver algún ejemplo para que veamos que la conexión es correcta. Vamos a calcular el logaritmo natural. Aquí ingresamos un número opcional y podemos ver cómo nos arroja el resultado. Después vamos a calcular la sumatoria. Ingresamos el número de nuevo y nos envía la respuesta. Y ya, para finalizar, vamos a darle la opción de salir. Y bueno, así es como se puede ver nuestra conexión dentro de un cliente hacia un servidor. Nuestras conclusiones individuales. El desarrollo de este sistema nos ha permitido comprender la importancia de la comunicación entre diferentes dispositivos de una red. En este caso, utilizaremos los sockets para la comunicación directa entre clientes socket y un servidor socket, y a su vez el servidor socket se comunica con un cliente RMI, que finalmente interactúa con el servidor RMI para realizar los cálculos solicitados. Este tipo de arquitecturas es fundamental en las aplicaciones distribuidas donde distintos sistemas deben compartir información en tiempo real. Un ejemplo claro de esto son los sistemas bancarios, donde las operaciones de un cliente deben viajar a través de múltiples servidores antes de confirmadas. En nuestro caso, aunque el sistema es más sencillo, sigue los mismos principios. El cliente socket es la interfaz del usuario. El servidor socket gestiona la comunicación y el servidor RMI se encarga de los cálculos matemáticos. Uno de los aprendizajes clave de este proyecto es cada componente en un sistema distribuido tiene un rol específico y debe de estar correctamente configurado para que el sistema funcione sin problema. Si el servidor RMI no está en ejecución antes del cliente RMI, la conexión fallará. Lo mismo ocurre con el servidor socket. No está activo antes de ejecutar el cliente socket. Todo debe de seguir en un orden lógico para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema. La implementación de Java RMI Remote Method Invocation en este proyecto nos permitió entender cómo se pueden ejecutar métodos en un servidor remoto como si fueran locales. Este es un concepto poderoso porque evita la necesidad de enviar y recibir datos de manera manual entre diferentes máquinas. En su lugar, simplemente llamamos a una función que ya está definida en otro equipo y obtenemos el resultado como si lo hubiéramos calculado en la misma computadora. En nuestro caso, el servidor RMI implementa dos métodos: calcular el logaritmo natural de un número, así como también calcular la sumatoria desde 1 hasta un número dado.
En estos métodos están definidos como la interfaz servidor RMI interfaz, lo que nos permitió garantizar que el cliente RMI y el servidor RMI compartan la misma estructura. Sin la interfaz, el cliente RMI no sabría qué funciones puede ejecutar el servidor y por ende nos marcaría error. La clave de este modelo es que los cálculos se realizan en el servidor RMI, no en el cliente RMI. Esto significa que la computadora se ejecuta en el cliente, no tiene que preocuparse por la carga de procesamiento, lo que es especialmente útil en sistemas donde los clientes tienen recursos limitados y los servidores son los que deben hacer el trabajo pesado. En este enfoque es ampliamente utilizado en la industria para aplicaciones empresariales, sistemas de bases de datos y servicios en la nube, donde los cálculos de operaciones pesadas se realizan en servidores remotos mientras los clientes solo envían solicitudes y reciben respuestas. Para que nuestro sistema funcione correctamente, es necesario seguir una secuencia de ejecución. Primero, iniciamos el servidor RMI, luego el servidor socket y finalmente el cliente socket. Esto asegura que todas las conexiones estén listas antes de que el usuario empiece a interactuar con el programa. Una de las ventajas de este sistema es que el servidor socket puede manejar múltiples clientes al mismo tiempo. Esto significa que varias computadoras puedan conectarse al servidor y solicitar cálculos sin interferencias. Este concepto es similar a lo que sucede en servicios en la nube, donde miles de usuarios pueden enviar solicitudes a un servidor sin que éste colapse. En términos de aplicabilidad en el mundo real, este modelo es la base de muchos sistemas modernos. Por ejemplo, en el comercio electrónico, cuando un usuario hace una compra, su dispositivo hace una solicitud a un servidor, quien que a su vez hace una consulta de base de datos para verificar la disponibilidad del producto y luego devuelve la información del usuario. De manera similar, en nuestro proyecto, el cliente socket envía una solicitud, el servidor socket la procesa, el cliente RMI la reenvía al servidor RMI y finalmente se obtiene el resultado. Este tipo de arquitectura es escalable, lo que significa que podemos modificarla para agregar más funcionalidades, como conectarse a base de datos e implementar seguridad conceptual en la comunicación. También podríamos expandirlo para que en un lugar de solo calcular logaritmos y sumatorias, realice operaciones matemáticas más complejas o gestione información de un sistema más grande. Este proyecto nos ha permitido entender la importancia de la comunicación en sistemas distribuidos, el uso de RMI para ejecutar métodos remotos y la forma correcta de ejecutar un sistema cliente-servidor. Con este conocimiento podemos desarrollar sistemas más complejos y eficientes en el futuro, aplicando estos principios en entornos empresariales, académicos y tecnológicos.